cuerpo al andar. Escuche bien. Yo a tu lado siento las horas que van con el tiempo. Tírale. Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Escucha, Ricky. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento. Venga, gallo. Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Dígale, maestro. Madrigal. Wow. ¿Cómo dice Moraima? Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho. ¿Cómo? Como un ¡Qué lindo! ¿Quién no se enamora? Sí. Con canciones de nuestra tierra amada Puerto Rico. Qué lindo. Madrigal. Madrigal. Yo quiero en este tiempo compartir varios tips en este tiempo maravilloso que tenemos de lo que ya mencioné, que culturalmente se celebra como el Día del Amor, pero en realidad, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Y esa es la esencia que nos define. Y qué bueno que ese Dios de amor escogió el matrimonio para demostrar cuánto Él nos ama. Y cómo por medio del matrimonio demuestra el carácter de Dios. Así que en la unión matrimonial se desborda, se vacía la esencia del amor de Dios. Y en nuestro matrimonio hay momentos en que perdemos el romanticismo. A veces la rutina, a veces el afán, a veces las circunstancias de la vida, presiones económicas, crisis, quieren como que robarnos ese romanticismo. Sin embargo, yo veo en la Biblia, yo veo en el caminar en Cristo, tanto romanticismo, tanto detalle de amor, tanto en el libro de Cantar como en otros. Vemos esas chispas, esos momentos hermosos que definen nuestro tiempo de matrimonio y romanticismo. Así que yo le exhorto, número uno, a que no permita que nada ni nadie le robe el romanticismo a su matrimonio. A veces estamos tan apasionados. Usted recuerda tal vez, todo lo que estamos montados aquí en este barco, de este estudio, va a estar de acuerdo conmigo. 8, 10, 12 horas hablando por teléfono. Oh, sí, seguro. Eso era como que... Y tú decías, engancha. No, engancha tú. Engancha tú primero. No, pero dale, ¿por qué tú le enganchas? No, porque es que yo te amo mucho. Y 8 horas en un teléfono. Sí. Y salía mamá de uno por la otra línea, cogía el teléfono, ¿te acuerdas? Mira, mijo, engancha ya. Y yo, ay, Dios mío, perdona, chica, que es que mami se mete a veces de vez en cuando en la conversación. Sí. Pero, y a veces se pierde ese detalle. Sí. Del tiempo, del diálogo, del compartir. No pierda esa chispa de romanticismo. No deje que tampoco, o provoque en este tiempo de romanticismo, el que su cita sea parte esencial. Mira, yo le puedo enseñar mi agenda, y hoy se llama el Día del Amado y de la Amada. Normalmente es de la amada, porque yo voy donde ella va, ¿verdad? Casi nunca es donde yo quiero ir, ¿verdad? Casi siempre donde Cintia quiere ir. Pero se llama el Día del Amado y de la Amada. Y separamos hoy después de Nueva Vida, nos montamos, salimos, compartimos un café, un hacer nada. Que a veces haciendo nada hacemos mucho, ¿verdad? Es ese detente, ese espacio, un café allí en la terraza del Moro San Juan, una parada en la playa. ¿Qué hicimos? Nada. Y a veces pensamos que todo el tiempo hay que hacer algo,
de vez en cuando hay que apagarle el switch y quedarte tranquilito, mirar las olas del mar, disfrutar un tiempo juntos. Y esa cita es importante. Siempre separe cita para la persona que ama, porque el amor demanda tiempo. Nunca es una experiencia que se sella con un sello de un estado, una firma de un sacerdote, un cura, un ministro, diciendo ya son matrimonio, ya son marido y mujer y se acabó. Sin embargo, en el matrimonio el tiempo es el sello que alarga la experiencia de amor. Yo no me percibo tener tiempo o no tener tiempo con la persona que uno ama. Es que yo la amo, pero no quiero estar con ella. Dice, ¿cómo es posible eso? ¿Sabes? Si uno ama algo, uno quiere estar con ese algo. Y tercero importante, haga de Cristo la piedra angular de su matrimonio. Vivimos tiempos difíciles, tiempos en donde el matrimonio está sufriendo grandes embates. En esta crisis ha salido mucho a relucir violencia doméstica, situaciones de maltrato, infidelidad. Haga de Cristo la piedra angular de su matrimonio. La piedra angular es el fundamento, la que permite que cuando venga el viento, la lluvia, la tempestad, su casa no se caiga. Y yo quiero que en esta hermosa mañana, llena de romanticismo, llena de experiencias hermosas, no sé si tenemos hasta tiempo tal vez, de gente que pudiera decir, mira, yo creo que yo no debo perder hoy mi vida romántica en mi casa. Y yo voy a tirar al medio a esta gente, porque estos son músicos profesionales, ¿verdad? Y el que quiera cachetear una canción, que se la cachetee también, si hay tiempito. Pero hay una canción, mientras tal vez la gente llama, una canción que es una canción sasa. ¿Verdad, maestro? Introduzca esa canción. Ganadora del Festival OTI, para allá 71. El año que yo nací. Algo así. Hace 49 años atrás. Para aclarar, si llama a alguien pidiendo una canción que Frank y yo no nos sepamos, aquí está Pastor Roy. Y ahí está YouTube también. O Juan Carlos, alguien también que Claro. sabe. Resolvemos. De la manga produce. Sí. Pues esta canción de Guillermo Venegas tiene 8 líneas nada más. Cuando uno la ve escrita, tiene 8 líneas, y en 8 líneas este compositor hizo una maravilla de canción que fue la ganadora del Festival OTI. ¿Estamos bien? Sí. Ok. 8 líneas. 8 líneas es lo que tiene esta canción. Y ganó el Festival OTI. Guillermo Venegas, que pues para el 71 Lucecita Benítez la cantó Nada más y nada menos. en el Festival OTI, ganando el premio de primer lugar. Maestro. Vamos a ver. Cuando nada en la tierra que tibie el sol, cuando nadie en la tierra
Hay un génesis hoy en tu matrimonio. Hay un nuevo comienzo en tu matrimonio. No perdamos esta esencia del amor, este romanticismo, esta chispa hermosa. Llevo 25 años felizmente casado. Y digo felizmente casado porque hay gente que está casada pero no feliz. Y felizmente casado, madurando, aprendiendo. Y yo quiero tomar 10 segundos para agradecer el amor de mi vida que me está escribiendo por aquí, mi amada Cintia. Gracias por caminar conmigo esta aventura del matrimonio. 25 años caminando juntos, en altas y en bajas, en tormentas, en calma, en vientos recios, en silbido apacible, pero con el mismo Dios montado en nuestra barca por 25 años. Gracias por amarme, te amo con todo mi corazón y gracias por ser una enorme bendición para mi vida. Me están pidiendo una canción y yo sé que la saben, ¿verdad? Somos novios. Oh. ¿Qué tú crees? Mira, me la están cacheteando por aquí por WhatsApp. Se la sabe. Hacerlo, sí, sí. Somos novios. Así que si usted está con su esposo, con su esposa, con su novio, con su novia, aproveche este momento, apretújelo ahí donde está, ¿verdad? Estos momentos son lindos y hermosos y que pueda tener un tiempo maravilloso. Mira, a ver. Ahí están ellos cuadrando. Sí. Somos novios. Sí. Somos novios. Qué bueno que no somos músicos, ¿verdad? Sí. No es nada fácil, no es No nada. es nada fácil. Bien, vamos a hacer en homenaje a Armando Manzanero, ese gran compositor Armando Manzanero. mexicano. Sí. Después de tu vida. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todo, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer Uno más por uno. Dice, comentarios, somos contigo novios. aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Y aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías, a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Escuche bien esto. Contigo Somos novios, aprendí a ver la luz de como como todo. todo. Ay, ay, ay. Tu presencia no la cambio por ninguna. Y aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas yo contigo lo aprendí. Señoras y señores. Wow. Mío, No qué hay hermoso. palabras para describir esto. Yo te Qué voy a hacer tremendo. un reto, Fernanda. Vamos a hacer eso tú y yo. Sí, vamos. Juan, ¿cómo están esos comentarios? Me Puede ser imagino. desastroso, pero vamos a hacerlo. Eso es. Queríamos dar este regalo Qué lindo. de amor a nuestro amado Puerto Rico. Parte de la función de Salvemos Puerto Rico es reforzar la vida matrimonial. Matrimonios saludables son familias saludables, nación saludable, y queríamos dar este regalo. Pero yo también tengo el compromiso. Esta gente son unos musicazos profesionales, gente que amamos, tanto Luis como Frankie. Me gustaría que dieran su información. Claro, Por claro. Creo que usted favor. puede ir a tu actividad, a su iglesia, donde sea, ¿no? Nos consiguen en el 787-960-1986. Repítelo ahí. 787-960-1986. Y llévelo a su iglesia, a su actividad. No se va a arrepentir. Nuestros 25 años de casado, ellos fueron la sorpresa ¡Qué emoción! en nuestro aniversario. Su hermano asiste a nuestra iglesia
y su cuñada, nada más y nada menos, Omaira Martínez, una excelente cantante y profesora de canto, y haya sido una bendición. Y yo creo que las relaciones son el lenguaje del reino de los cielos. Y qué bueno que por medio de relaciones seguimos expandiendo el reino. Así que no sé si podemos repetir alguna de esas que cantamos para despedirnos. Y gracias, familia. Y recuerde, con una familia a la vez, transformaremos la isla del Cordero. Salvemos Puerto Rico. Aguántame, Fernan, aguántame. Ay, Dios mío. Cantamos, venga. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Oye, morita. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver cómo amanecer un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Vamos, Fernan. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, Coja aire ahí. haremos de las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Lindo, lindo, lindo. Si nos dejan, ¿Cómo dice? si nos dejan. Ay. ¡Salvemos Puerto Rico! Tremendo, tremendo. Buen fin de semana.